Muy buenas, en este vídeo hablaremos sobre las articulaciones de la cintura escapular, detallando la funcionalidad y particularidades de cada una de ellas. En el complejo articular del hombro podemos identificar 5 articulaciones. 3 de ellas son anatómicas, con contacto entre huesos: la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular y la glenohumeral, y 2 son funcionales, sin contacto entre huesos, que son la articulación escapulotorácica y la subdeltoidea. La articulación esternocostoclavicular está formada por el manubrio del esternón, donde tenemos la escotadura clavicular, por la clavícula, con la cavidad esternal, y por el cartílago costal de la primera costilla. Se trata de una articulación tipo silla de montar o encaje recíproco, donde la escotadura del manubrio es cóncava, de arriba hacia abajo, y convexa, de delante a atrás. En cambio, la clavícula es cóncava de delante a atrás y convexa de arriba a abajo. Entre la clavícula y el esternón encontramos un disco de fibrocartílago y su función es resolver la incongruencia entre la clavícula y el esternón. Y es que la escotadura clavicular del esternón es mucho más pequeña que la cara articular de la clavícula. Este disco de fibrocartílago tiene 2 caras, una cara clavicular y otra esternal, y su periferia se encuentra fijada a la cápsula articular. La cavidad queda dividida en 2 compartimentos, un compartimento discoclavicular y otro discoesternal, con movimientos y membrana sinovial independientes por compartimento. La cápsula articular es corta y muy densa, ya que trata de reforzar la estabilidad de la articulación. Para reforzar la estabilidad existen los ligamentos capsulares, que se encuentran en los lugares donde la cápsula recibe más estrés. Aún así, la clavícula no tiene impedimentos anatómicos para que tenga movilidad, por lo que encontraremos otra serie de ligamentos. Encontraremos un engrosamiento anterior, que es el ligamento esternoclavicular anterior, y uno posterior llamado ligamento esternoclavicular posterior. También tenemos un ligamento que une ambas clavículas y se inserta en la escotadura yugular, llamado ligamento interclavicular, y un ligamento extracapsular llamado ligamento costoclavicular, que es el más importante al ser el más grueso y el que más estabiliza. Y une el primer cartílago costal con la cara inferior y medial de la clavícula, fijando la clavícula hacia abajo, evitando que suba. La articulación esternocostoclavicular queda bien estabilizada con estos ligamentos, de manera que será más fácil fracturarse la clavícula que lucharse esta articulación. Los movimientos que se producen en esta articulación son necesarios para que existan otros movimientos de la escápula o el brazo. En el eje sagital, la clavícula puede moverse hacia arriba y hacia abajo, movimiento producido sobre todo por el compartimento discoclavicular. También puede realizar antepulsión o desplazamiento anterior y retropulsión o desplazamiento posterior, movimiento producido por el compartimento discoesternal. Además, es necesario para rotaciones escapulares y para la flexoextensión de brazo que exista un movimiento de rotación axial anterior o posterior sobre la misma clavícula. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana formada por el acromion de la escápula, concretamente por la cara articular del acromion, que mira hacia adentro, hacia arriba y hacia adelante, y por la cara articular acromial de la clavícula, orientada hacia afuera, hacia abajo y hacia detrás. De esta manera, las caras articulares quedan bien encajadas. Podemos encontrar o no fibrocartílago, y este puede ser en forma de disco o un menisco si no encajan las caras articulares en su parte alta. Sí que encontraremos una cápsula articular que será densa y corta, ya que es una articulación pequeña sometida a grandes fuerzas de tracción. El acromion impide que la clavícula baje, por lo que se necesita alguna estructura para que la clavícula no suba, y esta va a ser el ligamento acromioclavicular, que es grueso y además es el único ligamento capsular. Hacia adelante y hacia atrás no se necesitan ligamentos, ya que las caras articulares son muy estrechas. Un único ligamento capsular no es suficiente, por lo que se necesita un ligamento extracapsular, que es mucho más grueso y se une a la apófisis coracoides. Este ligamento se llama ligamento coracoclavicular. Este ligamento coracoclavicular en realidad son 2, con 2 impresiones en la clavícula: el ligamento trapezoide, con una disposición anterior y lateral que se inserta en la línea trapezoide de la clavícula,
y otro ligamento llamado conoide con disposición posterior y medial, y se inserta en el tubérculo conoide de la clavícula. Estos ligamentos imposibilitan movimientos opuestos. El ligamento conoide limita la abducción o ABD y el ligamento trapezoide limita la aducción o ADD. La escápula se encuentra a unos 30 grados del plano frontal y entre la escápula y la clavícula hay unos 60 grados. Este ángulo se llama ángulo escapoclavicular. Los movimientos de la articulación acromioclavicular permiten abrir o cerrar este ángulo y son necesarios para realizar la ABD y ADD de la escápula. Este ángulo escapoclavicular se abre con la ABD de la escápula y se cierra con la ADD. También puede realizar una rotación axial de la clavícula de unos 30 grados, así que la clavícula, sumando los otros 30 grados del esternocostoclavicular, podrá rotar sobre sí misma unos 60 grados. La articulación glenohumeral es la articulación que proporciona más movimiento a la extremidad. Es una articulación sinovial esférica formada por la epífisis proximal del húmero y por la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza humeral se orienta hacia adentro, hacia arriba con un ángulo de unos 30 grados, llamado ángulo de inclinación, y hacia detrás con unos 30 grados de ángulo de declinación sobre el plano frontal. La glenoides se orienta hacia afuera, hacia arriba y hacia adelante. La glenoides tiene menos superficie que la cabeza humeral, y esta incongruencia se soluciona con un fibrocartílago en forma de rodete llamado rodete glenoideo. La cápsula articular es muy laxa y se aleja de las caras articulares para facilitar el movimiento. Esta cápsula se inserta en el cuello de la escápula, parcialmente en el rodete. Su parte alta se inserta en el cuello anatómico del húmero y su parte baja en el cuello quirúrgico. Al ser laxa la cápsula articular se necesitan 3 ligamentos capsulares. El ligamento glenohumeral superior, reforzando la parte craneal de la cápsula, el glenohumeral medio que refuerza la parte anterior de la cápsula y el glenohumeral inferior que refuerza la cápsula por debajo. Entre el ligamento glenohumeral superior y medio no hay cápsula articular y existe un espacio llamado foramen oval, por donde sale la membrana sinovial y se forma una bolsa sinovial delante de la articulación. Esta bolsa protege el tendón del músculo subescapular y se llama bolsa subtendinosa del músculo subescapular. La articulación glenohumeral también tiene 3 ligamentos extracapsulares. El ligamento coracohumeral, uniendo la coracoides con el húmero, tiene un fascículo anterior que se une al tubérculo menor y un fascículo posterior que va al tubérculo mayor, y su función es que no descienda la cabeza humeral. El ligamento transverso superior de la escápula cierra la escotadura de la escápula y la transforma en un orificio por donde pasa el nervio supraescapular. Y el ligamento coracocromial, que une la coracoides y el acromion, cierra el espacio subacromial por donde pasa el tendón del supraespinoso. Estos 2 últimos ligamentos no estabilizan la articulación, así que los músculos serán los encargados de garantizar la estabilidad y la movilidad. Aún así, es una articulación de fácil luxación. Se trata de la articulación más móvil del organismo. En el plano frontal puede hacer ABD, donde la glenohumeral hace hasta los 90 grados, y ADD por detrás de la espalda hasta 30 grados. En el plano frontal se produce el movimiento de flexión y extensión, y en el plano transversal la rotación interna y externa. El movimiento de circunducción es la combinación de todos estos movimientos. La articulación glenohumeral solo realiza aproximadamente el 50% del movimiento del brazo. El restante lo realizan las otras 4 articulaciones conjuntamente. La articulación escapulotorácica es funcional, no anatómica, sin ninguna unión ósea formada entre el tórax y la escápula. La cara anterior de la escápula queda separada del tórax por el serrato anterior y por el subescapular. Gracias a esta articulación, la escápula puede realizar los movimientos de elevación y descenso, ABD y ADD, y basculaciones de la escápula. Estas basculaciones son necesarias para la ABD y la ADD completa de hombro. Para la ABD se necesita una báscula externa, que es el movimiento que lleva el vértice de la escápula hacia lateral. Para la ADD de hombro se necesita la ayuda de una báscula interna de la escápula, llevando el vértice hacia medial. Finalmente tenemos la articulación subdeltoidea, que es una articulación funcional. Está formada por el espacio entre la cabeza humeral, el acromion y la coracoides.
Su función es el deslizamiento entre el deltoides y el supraespinoso mediante una bursa o bolsa con líquido sinovial para favorecer el movimiento entre ambos. Esta bursa debe encontrarse en perfecto funcionamiento, ya que si su contenido cambia sus propiedades físico-químicas, habrán consecuencias mecánicas y un riesgo de lesión. Un movimiento cualquiera en la glenohumeral generará un movimiento en la subdeltoidea, ya que mecánicamente estas dos articulaciones se encuentran unidas. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.